sí me gustaría que dentro de lo posible fueran ustedes procurando participar. Yo me contradigo porque sí me gustaría que participaran o no, pero nos puede tomar mucho tiempo y hacer más largo el asunto. El libro se llama Metodología de la Investigación, es Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio. Hace un momento hablamos nosotros en parte de nuestra sesión sobre el concepto de metodología. Si el libro se llama Metodología de la Investigación, bueno, y la presentación lo pongo entre comillas porque de veras no es un libro. Para mí me cuesta mucho trabajo pensar que sea un libro de metodología de la investigación como tal. El libro tendría que definir metodología de la investigación. Pregunto, jóvenes, ¿tendría que definir el concepto? Sí, debería. Sí, doctor. Tendría que definirlo o al menos comprender la lógica de la metodología. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender por metodología de la investigación? ¿Qué debemos de entender por metodología de la investigación? Ya le hemos platicado, un poquito asemejado a biología y psicología. ¿Qué deberíamos de entender por metodología de la investigación? ¿Es el estudio de los métodos? Logos, estudio o tratado de los métodos. ¿Cuántos hay entonces? ¿Cuántos métodos de investigación hay? ¿Alguien? ¿Uno o muchísimos? Muchos, muchísimos. Muchísimos métodos de investigación. Si nosotros comprendemos que metodología de investigación es el estudio, reflexión, análisis de los métodos de investigación, podríamos escribir. Los autores creemos en el pluralismo metodológico. ¿Qué querrá decir pluralismo metodológico? Porque es una afirmación que está en la página 23 de la introducción o prólogo, que da voz directa, no es de manera impersonal a los autores. Creemos en el pluralismo metodológico. Es un poco extraña la construcción, porque la palabra metodología no necesita pluralismo. Si metodología es del estudio tratado de los métodos, no le tengo que poner, creo yo, pluralismo. Ya reconocemos la flexibilidad, la diversidad de la metodología, creo yo. Creo yo que no hay que usar esa composición tan extraña. Otra afirmación, durante toda la indagación, se refiere a la cualitativa. Pretendemos realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor. ¿Qué quiere decir el rigor de la metodología? Me parece que hay una contradicción si la metodología procedimental, recuerden que yo distingo entre metodología formal respecto del escrito, y la metodología procedimental es eminentemente flexible. Si hablamos del rigor de la metodología, la palabra rigor quiere decir, uno actúa con rigor cuando se ciñe al pie de la letra a unas indicaciones. Lo hizo de la manera más rigurosa. Lo que le fuiste diciendo lo cumplió al pie de la letra, como tenemos que hacer en el apartado formal cuando hablemos de el APA. Siguió al pie de la letra las indicaciones para citar la referencia de una página web. Rigor es que lo seguimos al pie de la letra. En el caso de la investigación cualitativa, resulta realmente una aberración, porque la investigación cualitativa, lo van a decir sus teóricos, es eminentemente emergente. Quiere decir que yo puedo haber hecho un plan, diseñado una acción, y al llegar al campo, no necesariamente tengo que cumplirla. Puede ser que ocurra otra cosa. Puedo haber diseñado una entrevista con cierto actor
y a lo mejor vamos a hablar de otra cosa y yo respetaré que el actor hable de otra cosa porque tiene otra cosa que decirme. O no puedo con ese actor y tengo que dirigirme a otras personas y tengo que ser emergente, tengo que idear una nueva salida, tengo que idear una nueva oportunidad de obtener información para lo que yo quiero comprender. Rigor, en primera de la metodología, cuando ya hemos dicho que es flexible, me parece que sigue habiendo muchos errores y desconocimientos que se aclararían si se estudiara el concepto en muchos diccionarios de filosofía, en diccionarios de psicología, de metodología de la investigación. El autor tendría que definir a la investigación, compañeros, jóvenes, tendríamos que definir investigación si el libro se llama de metodología de investigación y es para hacer investigación en posgrado, ¿lo tendríamos que hacer? Sí. Sí. Esta es la definición de investigación. La investigación es un conjunto de procesos. ¿Qué es la investigación? Un conjunto de procesos sistemáticos, no sé si sepan qué es ellos, qué es sistemático, mucho cuidado por la construcción, está diciendo la investigación es un conjunto de procesos, cuando para nosotros es un proceso de conocimiento planeado, consciente, crítico, reflexivo. Para este autor la investigación es un conjunto de procesos. El proceso es el que tiene el calificativo de sistemático, mucho cuidado. Estos procesos son los que tienen el calificativo de sistemático. Extraño, ahorita vamos a ver una definición de sistemático. Pero el proceso es crítico. Me cuesta trabajo pensar que el proceso sea crítico. Me parece que el que tiene que ser crítico es el sujeto que lleva a cabo el proceso de investigación. El proceso es crítico en la medida que es el sujeto el que tiene una actitud crítica. Y aquí hay un riesgo más fuerte. Sistemáticos, críticos y empíricos. Mucho cuidado, porque si está conceptualizando la investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, dejó fuera toda la investigación documental. Dejó fuera toda la investigación teórica, conceptual, reflexiva. Parece que a fuerzas, y esto domina todo el libro, tiene que haber un trabajo empírico. Mucho cuidado, ya está hablando de una investigación cuantitativa. En el caso de lo empírico de la Real Academia, este riguroso que se ajusta a un sistema. Lo que habíamos visto. Perdón, sistemático. Sistemático quiere decir que se ajusta a un sistema. Son procesos sistemáticos. Cuando ha dicho un conjunto, tendría que decir un sistema de procesos, no un conjunto en el que están, no sé si articulados, amontonados o qué. La palabra sistemático está mal empleada para hablar de un conjunto. Y también sistemático quiere decir dicho de una persona que procede por principios y con rigidez. Aquí es la confusión fundamental. En sus primeras versiones, Hernández Sampieri dirá, estos son los pasos del método científico y cuidado con aquel que ha saltado uno. Bueno, pues no acaba de comprender qué es metodología. Que la metodología es eminentemente flexible y hay muchas posibilidades. Vamos a ver estos errores más adelante. Se va a repetir este no entender qué es la metodología, qué es el contexto que da lugar a todo esto. Investigación hace afirmaciones de la investigación en el plano del prólogo, que les digo que es un apartado muy personal en el que uno puede explicitar claramente su posición. El prólogo no necesariamente tiene que tener un sustento de otros, es un apartado. Bueno, si es prólogo tendría que haberlo escrito. Creo que en este caso, creo que en este caso lo llaman introducción, no lo recuerdo en este momento y no lo voy a buscar. Pero dice, la investigación, entendida que la investigación es un proceso compuesto, a su vez por otros procesos sumamente interrelacionados. No, me parece que es solo un proceso que integra acciones, que define métodos, que define técnicas. Aquí hay una poca claridad entre la investigación como el proceso en el que se articulan
diferentes métodos y técnicas que posibilitan el saber. Tendrá que quedar muy claro esto aquí, pero la verdad es que la investigación es relativamente sencilla. Mucho cuidado. Todo lo que pongamos en un libro, todo lo que pongamos en nuestro discurso, tenemos que cuidarlo minuciosamente. Pero la verdad es que la investigación es relativamente sencilla, sumamente útil. Qué bueno que, no sé, está hablando de lo cuantitativo, sencilla, útil, puede ser, y se encuentra, ojo, muy vinculada a lo cotidiano. ¿Qué querrá decir? Porque los grandes teóricos en lo cuantitativo, Carnap lo va a decir, nosotros de esta realidad compleja, inacible, abstraemos una parcela, una parte, un objeto, un segmento que separamos de la realidad. O sea, no sé si dice que nosotros investigamos, de repente lo cree más adelante, lo ver, en nuestra vida cotidiana estamos investigando en la perspectiva cuantitativa o la investigación cuantitativa se aboca a lo cotidiano. Ninguna de las dos afirmaciones se puede sostener. Si este libro de metodología de la investigación es para posgrado y se usa para elaborar tesis ahora de licenciatura, de maestría y doctorado, ¿tendría que definir el término tesis? Muchachos, ¿lo tendría que definir? Sí. Sí. ¿En alguna página lo hace? ¿Han encontrado si en alguna página define el concepto de tesis? Un concepto que en este principio de en la primera parte de nuestra sesión, subrayaba yo la relevancia de ese concepto en el ámbito tanto académico como profesional. ¿Ustedes lo han encontrado este concepto en algún capítulo del libro? ¿Qué pasó? ¿Lo están revisando? ¿Lo han visto? No, no Yo está. tampoco lo encontré, compañeros, y se supone que es para hacer tesis. No lo encontré por ningún lado. Donde no lo busqué es en la bibliografía que probablemente aparece. El que aparece con frecuencia dentro del texto es hipótesis, pero tesis ni en defensa propia. ¿Cuál es la parte más importante? ¿Qué es lo que guía una investigación? ¿Cuál es el documento que guía una investigación? ¿Cuál es el documento más importante para hacer una investigación que distinguimos de la palabra protocolo? En nuestra primera sesión lo distinguimos de la palabra protocolo. ¿Cuál es ese documento? Proyecto. El proyecto. El proyecto de investigación es el documento que asegura la fortuna de la investigación. ¿Sí queda claro? No es indispensable. Grandes investigadores harán los registros o los documentos normativos o de sus instituciones para que les autoricen, pero en sentido estricto no explicitan todo un proyecto porque lo tienen increíblemente integrado en la cabeza. Después de 5, 10, 15, 20 años ya no necesita uno externarlo, salvo que sea para su aprobación o difusión o para un trabajo colaborativo de varios. Aún así, el documento más importante para tener fortuna en la investigación y para alcanzar los objetivos y optimizar el tiempo es el proyecto de investigación. ¿Cuáles son las partes que componen un proyecto de investigación? Recuerden que dijimos partes básicos y complementarias. Recuérdenme cuáles son las partes de un proyecto de investigación. Básicas. ¿Cuáles son las básicas? Las fundamentales. Problema, objetivo, propósito e hipótesis. ¿Qué más? Muy bien, problema, objetivo, propósito, hipótesis. ¿Qué otras más recuerdan? Complementarias. Esquema de acopio también era de los básicos, según el... Muy bien, esquema de acopio. ¿Qué más es un elemento del proyecto de investigación? ¿Cuál podría ser muy importante? ¿Cuál es ese que les interesa tanto cuando van a entregar y están preguntando, ¿cuántos? La bibliografía. Un elemento clave del procedimiento. ¿Cuáles son los apartados de los que se ocupa Hernández Sampieri al hablar del proyecto de investigación? ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles son los apartados de los que se ocupa? En un apartado, en un capítulo, no recordaré ahora el número del capítulo,
Él al proyecto va a hablar de los objetivos, de las preguntas o problemas de investigación, de la justificación y de la viabilidad. ¿Estos 4 son suficientes para integrar un proyecto de investigación? ¿O le faltan algunos? Pregunto, alumnitos, ¿son suficientes o faltan algunos? ¿Le hacen falta? ¿Cuáles? La bibliografía, el procedimiento, el esquema de acopio. Aquí vamos a sumar hipótesis que aparecen. El esquema de acopio, el procedimiento que es clave, cómo vas a llevar a cabo esa investigación. El propósito podría ir o no, la bibliografía, es increíble. Él, cuando hable del proyecto en todo el libro, mucho cuidado, solo hablará de los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad de la hipótesis, no habla de nada más. Nunca toca la bibliografía, nunca toca el procedimiento, nunca toca el esquema de acopio de información. Parece ser que le falta el propósito, el procedimiento, el esquema de acopio, el cronograma, la bibliografía y fuentes de información. Bueno, le falta nada más 5 y puso 5. Puede ser que hay unos cuestionables, pero no poner la bibliografía me parece realmente suicida. Vamos a centrarnos, porque lo hace en ese capítulo, sobre, tendría que definir el problema de investigación, sí, y lo cita con su firma. El planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación. Ojo, 2 puntos, yo he subrayado, la negrilla es mía. Dicta o define los métodos. Ustedes ya plantearon preguntas de investigación, ¿cierto? Estamos en esa búsqueda de las preguntas de investigación. Cuando yo planteo mi pregunta de investigación, ¿qué elementos componen la postfotografía, entendida esta como un sistema? ¿Qué elementos componen la postfotografía, entendida esta como un sistema? ¿Me está definiendo los métodos? ¿Me está dictando los métodos? No. Si la pregunta es ¿qué características presenta el discurso indumentario? ¿Me está dictando o definiendo los métodos? No. Bueno, todavía yo no he visto que ninguna pregunta, justo está la pregunta, ahora la gran virtud es empezar a reflexionar respecto de cuál debe de ser el método, cuál debe de ser, pero para Hernández Sampieri la pregunta ya dictó el método, lo firma él, no los demás autores. Para el planteamiento cualitativo del problema, establece criterios, también los va a subrayar después con con otro autor con el que se va a apoyar. El planteamiento cuantitativo del problema establece una relación entre variables. Compañeros, ¿todas las preguntas de investigación tienen variables? Preguntemos en una pregunta de investigación como la de Galileo. ¿Somos o no, la heliocéntrica, somos o no somos el centro del sistema solar? ¿Está planteando relación entre variables? No, ninguna. Si yo me estoy preguntando, ¿cuándo surge la posfotografía? ¿Qué características presenta la posfotografía cuando aparece? ¿Está planteando variables? No, no las plantea. Ahí hay un error. Y luego va a decir que debe de ser, todo problema debe de ser medible u observable. Si yo quiero definir el concepto de discurso indumentario, ¿este es observable o medible? ¿El discurso indumentario? Me parece que vemos un gran vacío. Vemos un gran vacío en lo que es la investigación documental en el libro de Hernández Sampieri. La ciencia empieza primero por generar conceptos, las características, después pasará a las descripciones y luego procurará explicaciones en las que aparecerán en algunas ocasiones variables. El vicio está
porque él, para hablar del problema de investigación, se apoya en Kerlinger. Kerlinger y Lee, Kerlinger y los dos son dos grandes investigadores americanos experimentales. En el trabajo experimental es donde aparecerán las variables, fundamentalmente la variable independiente y la variable dependiente. Algo que no debe de ocurrir cuando ustedes citen un autor, no pongan la palabra según. La palabra según es del ámbito cotidiano y es peyorativo. Según Kerlinger, según este cuate, según él, no se escribe de esta manera. Claro, toma Kerlinger, pero que es experimental. Está en un ámbito muy claro, muy acotado, y dice, el problema debe de expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Si no, no es problema de investigación. Debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Cuidado con aquellos que están haciendo trabajos documentales, que están haciendo trabajos históricos, es decir, la factibilidad, cuidado, de observarse en la realidad objetiva. Un error grave, sobre todo hablando del planteamiento cuantitativo. La ciencia, podemos revisar al brillante Mario Bunge, podemos revisar a Elie de Gortari, podemos revisar otros autores. La ciencia tiene como pretensión, podemos revisar a filósofos de la ciencia, un Carnap, un Hempel, tienen como pretensión la objetividad, no como realidad que ocurre. Tienen perfectamente claro, lo va a decir el extraordinario Stephen Hawking, este creador de la teoría de los Big Bang y de otras grandes teorías. Él va a decir que la realidad no lo sabemos. Hacemos esquemas que probamos con la realidad, pero ¿qué es? ¿Quién sabe? O sea, los epistemólogos, filósofos de la ciencia, investigadores cuantitativos serios, saben que eso de la objetividad es una pretensión. El enorme Ruy Pérez Tamayo, un investigador mexicano, dirá, somos seres imperfectos, no podemos crear cosas perfectas, aludiendo a que en nuestros discursos ni observamos la realidad objetiva, ni presentan una realidad objetiva. Pero en el caso de Hernández Sampieri, siguiendo a Kerlinger, lo creen de esa manera. Después va a hablar de desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción, yo diría integrar, formular el marco teórico. Solo he sacado algunas citas de todo el libro. No todos los estudios que incluyen un marco teórico, cuidado, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Una afirmación, no sé si tiene más de... Hay un teórico que dice es que la ignorancia es audaz. ¿Cómo hago para sustentar que un marco teórico no tiene que fundamentarse en una teoría? No sé si quiere hablar de que va a haber varias teorías o no necesariamente cerca de una teoría. Me parece una afirmación riesgosa, audaz. Consulten los demás, lo siguiente, pero realmente suicida, exhibe ignorancia. Otra afirmación, entonces habla de cómo se selecciona la literatura y que hay que buscar las referencias y otros materiales que sean útiles para el propósito del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Enmarcar, el término es muy desafortunado. Será fundamentar, aclarar, sustentar, precisar. No sé si a eso se quiere referir con la palabra enmarcar, pero dada el error que hubo antes, me parece que sigue cometiendo errores. Y vamos a ver otro más. Llámese marco teórico, de referencia o como lo quiera llamar. No hay ninguna diferencia entre ellos. Ya le puedes llamar teórico, de referencia, conceptual, histórico. Estamos hablando de lo mismo. Grave error que refiere el desconocimiento de lo que es un marco teórico. Vamos a ver otras características. Cuando habla de definir el alcance de la investigación que se va a llevar a cabo,
él va a decir visualizar una palabra mal empleada, ya lo había platicado con ustedes. Si lo buscamos en la Real Academia, visualizar es cuando yo mentalmente creo una imagen y entonces digo, cierren los ojos y hagan de cuenta que están en la playa, sopla el aire, las palmeras se mueven, vemos, disfrutamos del venir e ir del mar. No, eso no se hace. Visualizar qué alcance tendrá que nuestra investigación es importante para que establecer sus límites conceptuales y metodológicos. Límites conceptuales. Claro, si no tenía muy claro qué era teoría, sí podrá decir que hay límites conceptuales. No sé realmente a qué se refiere con límites conceptuales, menos, por supuesto, cuando hemos hablado de la amplitud, de la diversidad de la metodología. Probablemente se referiría en caso de la metodología, así vamos a hablar de una perspectiva cuantitativa, cualitativa, materialismo histórico, dialéctica, no sé a qué se refiere. En este mismo va a hablar de él que hay estudios descriptivos. Cuando es un estudio descriptivo es cuando señalamos y demostramos las características de un objeto. Damos fe, damos evidencia de que posee ciertas características. Hay una gran diferencia, creo yo, entre definir las características, entre particularizar y demostrar las características de un objeto, se miden conceptos. No comprendo todavía, por eso hay que leer con mucho cuidado. ¿Qué quiere decir miden conceptos? Se definen variables en estudios descriptivos, se caracterizan. ¿Cuáles? O se determinan, vamos a poder aceptar que dice, se definen variables. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos. No sé, no he visto medir conceptos. O las variables a las que se refiere. Esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan entre estas. Está distinguiendo entre descriptivos y correlacionales, explicativos o causales. Vamos a ver, resumen lo que sigue aquí. Vamos a ver, pasa después a formular la hipótesis. Hay guiado por Kerlinger, esta necesidad de Kerlinger de vincular dos variables que también está presente en el problema, es la que hace escribir que las hipótesis se definen como explicaciones tentativas. Necesariamente está atribuyendo la condición de explicar, no como lo hemos revisado nosotros, que son respuestas o afirmaciones tentativas. Mucho cuidado. Hay una gran diferencia entre respuestas o afirmaciones tentativas y explicaciones. Ojo, se derivan de la teoría existente. Hemos visto que una hipótesis es una respuesta tentativa documentada, tanto en el conocimiento teórico como empírico existente. Él lo está diciendo. Se derivan de las teorías existentes. ¿Cómo puedo decir esto y en el mismo párrafo decir, en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis? Quiere decir que toda nuestra vida estamos haciendo explicaciones tentativas que se derivan de, ¿tenemos teorías de todo lo que hacemos en la vida? Hoy me levanto y me lavo los dientes, ¿tengo teorías? ¿O no vino el camión? Yo tengo una teoría de por qué no viene el camión. Me parece que hay un vacío en lo que a teoría se refiere. Ojo, mucho cuidado. Se define como explicaciones tentativas. Después va a plantear un ejemplo. Le resultó atractivo a Paola. Esta es una hipótesis, es una explicación tentativa. Alumnos míos, le resultó atractivo a Paola. ¿Está presentando una explicación? ¿Está explicando? No. No. No, para Solo nada. Solo está atribuyendo una condición. Cuídense, mis estimados. Están ustedes estudiando este libro, vayan cuidando todo esto que estamos viendo. Ahí no está explicando nada. Tampoco es una hipótesis, es una opinión, es una ocurrencia, es una puntada.
Después nos va a decir, las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, pueden tener más, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. ¿Cuál de ellas se está explicando? ¿Cuál de estas hipótesis establece una explicación? ¿Cuál? ¿Cuál está dando el porqué? ¿O cuál está diciendo cómo es que un evento da origen o propicia la aparición de otro? ¿Cuál de estas? ¿La descriptiva? No. La correlacional establece nexo entre dos. La otra compara grupos. Y la causal dice cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Cuál establece explicaciones? Ninguna. Ninguna. Se viene abajo, se define como explicaciones tentativas, lamentables. Pero ir más rápido. Concepción o elección del diseño de investigación se estará refiriendo a la determinación del procedimiento, esa reflexión de cómo voy a hacer para darle respuesta a mi pregunta de investigación. En la gestación del diseño del estudio, representa el punto donde se conectan, oigan, con mucho cuidado, se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación con las fases subsecuentes. ¿Cuáles son las fases subsecuentes? Se conectan o fundamentado en el plano teórico, fundamentado en la concepción de un objeto, fundamentado en el desarrollo del marco teórico delibero, ¿cuál es la forma pertinente de aproximarme a mi objeto? No sé si es a eso a lo que se quiere referir cuando dice se conectan las partes conceptuales con las fases subsecuentes que él necesariamente quiere hacer operativas. En todo el libro descarta, descabeza o decapita la investigación documental, que es la base de todas las investigaciones. Y aquí nos está hablando de que necesariamente tiene que haber un plano operativo, y esto lo firma directamente él. Selección de la muestra. Así de repente pasamos del capítulo de procedimiento a selección de la muestra, donde en el capítulo anterior no se ha explicado qué es procedimiento, qué es método, qué es técnica, pero pasamos a selección de la muestra. No se pierdan esta afirmación porque si había errores en lo de la hipótesis, en lo de la muestra, creo que tenemos una pieza de museo. Vean ustedes, toda investigación debe de ser transparente. Lamento no haber puesto, puede que sea el epígrafe, ya me dirán alumnos, toda investigación debe de ser transparente. Me parece que quiere aludir al concepto replicable, que yo lo describa de tal manera que otro pueda ver cómo lo hizo o pueda reproducirlo de la manera más idéntica a lo mismo. No sé si a qué se quiere referir con transparente, así como estar sujeta a crítica y réplica, aquí tiene réplica, y este ejercicio es posible si el investigador delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de la muestra. O sea, a fuerzas, toda investigación tiene que tener población y muestra. Si no, no es transparente. Si no, no se puede sujetar a crítica y réplica. Una pieza de museo que muestra como el ombligo del error y de la ignorancia que hay en este trabajo. Solamente se puede criticar y replicar, es transparente si dice cómo se delimita con claridad la población, no va a explicar cómo se hace y cómo se selecciona la muestra. Parece que vamos mal. Recolección de los datos cuantitativos. Para él los datos cuantitativos solo se recogen con cuestionarios, escalas y pruebas. Cuestionarios, escalas y pruebas. Nunca leyó a Mario Bunge. No sé si Mario Bunge aparece en su bibliografía, no he revisado a detalle la bibliografía, uno de los primeros libros de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. Mario Bunge va a decir, serán lo mismo, para él sí son lo mismo eso. Las investigaciones pueden ser documentales, de campo, de laboratorio y de simulación. Me parece que los cuestionarios, escalas y pruebas se quedaron en el campo. Él nunca vio la investigación documental. En el laboratorio no se van a usar por mucho cuestionarios, escalas o pruebas, se usan otros recursos. En simulación, tampoco. En los experimentos, tampoco.
lo que va a aparecer como procedimientos empíricos en Mario Bunge, la ciencia, su método y su filosofía, en caso de experimental y no experimental, van a ser observar, medir y experimentar. Los grandes procederes empíricos para Mario Bunge, procederes característicos de la perspectiva cuantitativa en este libro que he citado, son única y exclusivamente observar, medir y el gran proceso experimental que va a quedar dentro del trabajo experimental. Cuando el trabajo es no experimental, podemos observar, medir y estamos dentro de la ciencia, observar y medir. Si salimos de lo cuantitativo, lo que se ha ideado en ciencias sociales para lo empírico, sí y solo si se requiere un trabajo empírico, será evaluar, encuestar y entrevistar. En evaluar y encuestar podemos solamente en este espacio retomar los cuestionarios, las pruebas y las escalas, que es lo que refiere Hernández, Sampieri, Baptista y Hernández, solamente para evaluar, encuestar. ¿Qué hacemos entonces? ¿No nos has hablado de entrevista? ¿No nos has hablado de cómo se observa, medir y experimentar? Creo que se están quedando algunos vacíos por ahí. Observación en él. Es el método de recolección de datos, consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables. Si no es observable, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Ya habíamos hablado nosotros del concepto categoría. Búsquenlo en diccionarios de filosofía, diccionarios especializados, a lo mejor ni tan especializados. Y el concepto de categoría es atribuible a manejos que hace Kant, Hegel, Marx, no sé, grandes filósofos. Son conceptos complicadísimos, pero aquí está citando él como propios de la observación, no al lugar. No al lugar, sigue cometiendo errores en ese sentido. Vamos a ver otro más. Entre medir y evaluar confunde, hay una gran diferencia. Medir es cuando tenemos parámetros fijos de comparación y evaluar es cuando tenemos que elaborar constructos, porque en el primero la variable es cuantitativa, se puede medir de manera directa, y en la segunda evaluar la variable es de manera cualitativa. Pero él va a decir, ¿qué significa medir? Esta es otra, es que está plagado de joyas. En la vida diaria medimos constantemente. Yo he dicho que medir es usar un patrón fijo de comparación para observar objetos concretos. Entonces tomo una regla y mido varios objetos. Tomo una pesa y peso varios objetos. Tomo un molde que tiene 1 litro y veo la cantidad que hay de varios líquidos en varios. Entonces tomo un parámetro fijo y veo cuántas veces cabe en él. En la vida diaria medimos constantemente. Por ejemplo, al levantarlos por las mañanas, miramos el reloj despertador y medimos la hora. Compañeros, cuando nos levantamos y miramos el despertador, ¿estamos midiendo la hora? No. Al bañarnos, ajustamos la temperatura del agua en la tina o la regadera. ¿Estamos midiendo la temperatura? No. ¿Qué necesitaríamos para medir la temperatura? Un termómetro. Termómetro. Calculamos la cantidad de café que habremos de servir en la café. Calculamos, ni medimos, ni evaluamos. Les he señalado que si hay una condición importante de un profesional es una gran pulcritud conceptual. Voy a usar un término: medir, evaluar, investigar, hipótesis, metodología. Lo tengo que usar con mucho cuidado. No puedo tener estas ligerezas como la que estamos viendo ahora. Vamos a ver análisis de datos cuantitativos. Al analizar los datos cuantitativos debemos recordar 2 cuestiones. Primero, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad. Los modelos estadísticos son representaciones de la realidad. Yo creí que eran procesos que nos permitían, procesos que nos permitían manejar
los datos, concentrarlos, procesarlos para obtener otros datos que nos permitan inferir. Pero no, aquí son representaciones de la realidad, no la realidad misma. Y segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. Lean esto. Los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. Por ejemplo, un mismo valor de presión arterial no es igual en un bebé que en una persona de la tercera edad. Los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. Cuando se está refiriendo al contexto, ¿se está refiriendo al bebé? ¿Se está refiriendo a la persona de la tercera edad? No, pues contexto sería como el espacio y el tiempo, ¿no? Contexto sería que si yo te tomé la presión en la Ciudad de México, o te tomé la presión a nivel del mar, o te tomé la presión en un avión, ahí hay un contexto que afecta. Para aquí, pero aquí para él, el contexto es un bebé, el contexto es una persona de tercera. No, ese es el objeto en el que yo estoy estimando esa cualidad. Ahí lo tienen una vez más, firmado directamente por él. Bueno, muchas gracias por su tolerancia. Compañeros, preguntas, dudas, pedidas de auxilio, ¿cómo se están divirtiendo con sus trabajos de metodología de la investigación? A ver, cuéntenme.